Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que estoy muy contenta y muy agradecida a Luis, a Vicente, a Laura por haberme propuesto participar en esta actividad que a mí no hay cosa que me pueda apetecer más en la vida. Cuando yo elegí las 4 películas de este ciclo, Cría cuervos de Saura, Eva al desnudo de Mankiewicz y Creatura de Elena Martín Jimeno y All That Jazz, que me voy a quedar a ver porque, vamos, perderse la posibilidad de ver All That Jazz en una pantalla como esta, a mí me parecería un absoluto pecado. Pues Vicente Monroy me ofreció la posibilidad, te mando las películas, las vuelves a ver y tal. Yo dije, de ninguna manera. Yo quiero hablar desde el recuerdo interiorizado de esas películas, desde la tergiversación que supone toda interpretación de lo que verdaderamente han dejado esas películas en la fibra de mi memoria, aunque quizá ahora ya no se corresponda tanto con el original, pero lo importante yo creo es cómo nos apropiamos, cómo metabolizamos todos esos estímulos. Y desde luego estas cuatro películas forman parte de mí, no sé, o sea, yo no me puedo imaginar a mí misma ni las cosas que escribo sin estas 4 películas. Y ahora procedo a la lectura. Solo ahora me doy cuenta, soy un insecto atrapado en una gota de ámbar de mi infancia, como Tove Jansson, que imaginó el mundo de los Moomin. Cuando las infancias son jardines extremadamente felices en su complejidad, en su percepción perfecta del cuerpo, en su urgencia por ser adulta inmediatamente, en su malévola precocidad y en su ingenuidad simultánea, se te quedan dentro para siempre. Y ahora que me voy haciendo mayor y recupero la delgadez y el nervio de la niña que fui, noto como esa Marta de 140 pulsaciones por minuto sigue ahí. Y esa Marta, a la que le gustaban muchísimo las calcomanías, era una Marta no cinéfila, pero sí cinemaníaca. Lo he contado muchas veces. Yo vivía en Benidorm, en una época en la que aquella ciudad casi imaginaria, con su isla triangular, su plaza triangular, su platillo volante, había una discoteca que se llamaba Cap 3000 en la entrada de Benidorm, que era un platillo volante. Vivíamos en el mundo de la ciencia ficción absoluta. Benidorm, con su montaña cortada con un tajo nítido, el pavimento lisérgico de la playa de Levante, sus tirantes rascacielos, aquella ciudad tenía por lo menos 10 cines de verano o más. Los cines tenían nombres de topónimo, unos eran más exóticos y otros eran más cañí. Estaba el cine Manila, el Jamaica, el Europa, el Benidorm, el Andalucía. Cada noche, entre junio y finales de septiembre, íbamos al cine. Y más allá del espectáculo que rodeaba cada película, el bocadillo, el bombón helado, el exceso de luz en la primera sesión, un gato, la rebequita por si refrescaba, yo me metía dentro de cada historia con un nivel de compromiso total. Creía y me llevaba a mi casa mis creencias. Me acompañaban en mis juegos, Karate a muerte en Bangkok, La caída de los dioses, Río Bravo, La trastienda, Amarcord, Las garras de Lorelai, Suspiria, Las adolescentes, todo me acompañaba a mi casa. Yo fui la mejor karateca, la chica del western, la víctima destripada estéticamente que es suspendida del techo, la bruja perversa, la colegiala corrompida y la sirena del Rin. Para mí el cine son sus historias y un lenguaje que conozco solo a medias, pero también todo lo que rodea al cine. Yo recuerdo aquella revista, que todavía existe, pero yo recuerdo cómo yo la percibía en mi niñez, Fotogramas, en la que me concentraba como si aquello fuera un devocionario.
la necesidad del lugar oscuro, los colores de la cartelera y el que no se me plantara en el asiento de delante un cabezón. Respecto a la cartelera quiero decir una cosa porque creo que es importante. En Benidorm ponían las carteleras de las películas en la plaza triangular. Y entonces a mí mi madre siempre me decía, vete a ver qué ponen en el cine. Y yo memorizaba las carteleras, las que hubiera, las 8, las 9, las 10, con el título de la película, los nombres de los directores y de los actores y de las actrices. De forma creo que eso no solamente ha desarrollado mis habilidades memorísticas, sino que amplió muchísimo mi cultura cinematográfica. Llegar a casa y decir, en el Andalucía ponen La caída de los dioses de Luchino Visconti con Ingrid Tulin, Helmut Berger, en el no sé qué, ponen... Fuera una cosa maravillosa. Os lo recomiendo para que se lo sugieréis a vuestros niños y vuestras niñas, que estaría muy bien. Yo tenía el deseo de ser tan guapa como Virna Lisi. Todo eso se quedó aquí y me hace reivindicar un personalísimo derecho a la nostalgia, que es un sentimiento que no siempre nos paraliza y, desde luego, está en el cine como fenómeno de congelación y vivificación paralelas. La nostalgia, a menudo, es inherente a la perduración de las escrituras, a su capacidad de fijación, aunque las imágenes salgan corridas o a veces se desenfoquen. Cuando regresamos a Madrid, después de haber podido entrar en Benidorm a ver todas las películas acompañada de un adulto, para mí resultaba insultante que no me dejaran entrar a la proyección de Kagemusha, La sombra de un guerrero, de Akira Kurosawa, que se estrenó creo que en el año 1980. Yo tenía 13 años y el límite de edad que franqueaba la puerta en ese momento para ver esa película eran 14. Siempre he sido bajita y he tenido aspecto infantil, ahora ya no sé, pero entonces seguro que sí. No daba el pego. Luego me alegré de vivir en una ciudad como esta, porque aquí estaban los cines en versión original subtitulada que me permitieron extasiarme con las voces de Bogart y Bacall en El sueño eterno, que repusieron en el cine Bogart de la calle Cedaceros. También recuerdo alucinar con mi amiga Elvira mientras veíamos Lo importante es amar, de Andrei Zulawski en el cine Bellas Artes, o París, Texas, de Wim Wenders en el Alphaville. La primera no era un estreno, creo. La segunda sí. No sé si estas películas llegaron a echarlas en el cine de verano de Benidorm. Ya ni siquiera sé si hay cines de verano en Benidorm. Sería deshonesta si me olvidara de que, aunque siempre preferí el cine a lo bestia, en pantalla grande y en sala oscura, con su parafernalia y toda esa grandilocuencia de decir me voy al cine, que va transformándose en normalidad, también vi muchísimo la televisión. Vi un ciclo de cine negro en la 2 cuando estaba en el instituto. Me quedaba a grabar las películas en cintas de VHS. Les quitaba los anuncios, las archivaba, tenía un registro, las veía más de una vez. La mujer del cuadro de Fritz Lang, Laura de Otto Preminger, Forajidos de Robert Siodmak, Historias de un detective de Edward Dmytryk, La jungla del asfalto de John Huston, El halcón maltés también de Huston, El cartero siempre llama dos veces en la versión de Ty Garnett, Perdición de Billy Wilder, El último refugio de Raoul Walsh. Los personajes y el lenguaje cinematográfico, la luz y la sombra, el modo de dialogar como reto y seducción están en cada una de las páginas de mis falsas novelas negras. Yo no habría llegado al noir si no fuese por el cine. No habría llegado a la fusión armónica entre lo político y lo estético, a la posibilidad política de la estética. La posibilidad estética de la política quizá tampoco nos vendría mal en unos tiempos como los que corren. El caso es que Chabrol está en Un buen detective no se casa jamás. Y el detective Arturo Zarco, mi detective, dice que querría vivir para siempre en el decorado de una película de Fritz Lang. Mi detective está enfermo, yo también. Porque por culpa del cine quise ser mujer fatal. Y también quise ser musa del destape.
A las primeras las he repensado en su faceta poderosa de mujeres que rentabilizan ese capital erótico al que se pretende reducirlas y con el que se aspira a manipularlas, aunque todas las fatales acaben siempre en pura carne de cañón. Me acuerdo de Gloria Graham en Deseos humanos de Fritz Lang, espléndida adaptación de La bestia humana de Zola. Me acuerdo de la cara quemada de la misma actriz en Los sobornados, también de Fritz Lang. Con las musas del destape que me acompañaron durante mi infancia y mi pubertad, escribí una novela a la que ha hecho antes referencia Luis, titulada Daniela Astor y la caja negra. Esta novela está llena de cine. Habla de la transición española desde el insólito punto de vista de una niña en su pubertad. Ser mujer en ese momento fue una experiencia en el filo. Puede que ser mujer siempre implique habitar el plano inclinado y el territorio de la erosión. La sexualidad y el desnudo fueron liberadores y cosificadores para las mujeres. Depende de a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a Susana Estrada, te hablará de libertad y de ruptura, y se sacará una teta al lado de Tierno Galván. Agatha Liss ya no te puede responder. Sandra Mozarovsky dejó de poder responder casi inmediatamente. Amparo Muñoz quizá vivió su belleza como un estigma. En Daniela Astor se habla de la relación entre la realidad y sus representaciones, es decir, se habla de cómo las hermosas imágenes del cine, los cuerpos imponentes del cine, se nos meten en el cuerpo pequeño. Habla de la fragilidad de los cuerpos imponentes y de cómo el cine forma parte de nuestro recuento leucocitario. El cine tiene un componente aspiracional para quien lo mira y a la vez la dimensión icónica de las actrices las deja expuestas a una intemperie que se disfraza de privilegio y admiración. Yo he trabajado con el concepto de juguete roto y en mis reflexiones y en mis sentimientos sobre el tema, el cine ha tenido un papel fundamental. Me recuerdo dentro de esa infancia en la que sigo encantada, recortando las cabezas y los pechos de Amparo Muñoz, los culos de María José Cantudo, las pantorrillas de Bárbara Rey, para decantar la perfecta anatomía femenina. Me recuerdo practicando una forma muy perversa del collage. Me recuerdo siendo el muchacho psicópata de la residencia de Chicho Ibáñez Serrador. Las niñas estábamos poseídas por el muchacho psicópata de la residencia de Chicho Ibáñez Serrador. Sí, eso era. ¿Os acordáis de la residencia de Chicho Ibáñez Serrador? De aquel muchacho que iba asesinando a cada una de las chicas del internado para quedarse con la cabellera de una, los ojos de otra, las pantorrillas de otra y formar a la mujer perfecta. Por supuesto, de eso no tenía la culpa el muchacho, tenía la culpa su madre, que era la que lo tenía dominado y allí amargado y todas esas cosas. Bueno. Esta imagen de mí misma encerrada en mi habitación, en mi gota de ámbar, pensando que mis juegos con el collage tenían algo malo que a la vez me producía muchísimo placer, me llevan a la elección de películas como Cría cuervos, de Carlos Saura, que he elegido para este ciclo, y Creatura, de Elena Martín Jimeno. Las dos son historias protagonizadas por niñas mariposa que son a la vez niñas coleccionistas que clavan a las mariposas un alfiler en el corazón. Niñas que salen de la crisálida, se transforman, crecen y se rozan contra los límites de una realidad represiva configurada también por las aristas de su propia imaginación, de su miedo y de su deseo concentrados en la misma cicatriz. Niñas que, como todas las niñas, protagonizan cuentos de terror o historias de fantasmas y se sobreponen. Veo otra vez Cría cuervos y me viene a la cabeza King Carnes, que cantó A los ojos de Bette Davis. Por cierto, una presencia indeleble en mi imaginario.
la Bette Davis de La loba, de William Wyler. Yo amo a Lillian Hellman y a Dorothy Parker. La Bette Davis de Eva al desnudo y la Davis de Que fue de Baby Jane, de Robert Aldrich. Esa mala que en el fondo era la Inmaculada Concepción. Esa presencia poderosa que disfraza su corazón tembloroso y que tiene su contraparte en la dulzura llena de maldad de algunos personajes interpretados por otros de mis iconos cinematográficos por excelencia, que es Joan Fontaine. ¿Os acordáis de Joan Fontaine, protagonista, por ejemplo, de Nacida para el mal, de Nicolas Rey? También ese prototipo de dulzura un tanto perversa de Olivia de Havilland o de Jean Simmons en Angel Face de Otto Preminger. La víctima que no sabe que lo es y la que, negándose a ser víctima, se transforma en verduga. En el análisis de estos personajes hay simplificación, pero también hay matiz. No hay solo santas y putas. Hay una interesante paleta de grises, sobre todo cuando las demonias esconden figuras angélicas que contradicen la mácula del pecado original. El caso es que King Carnes cantó a los ojos de Bette Davis con una voz macerada en sustancias corrosivas. ¿Os acordáis de la canción de King Carnes? La tenéis en la cabeza, no os la voy a cantar porque sería un poco patético, pero yo sí que me acuerdo de la canción. Pero no sé de nadie que cantara a los ojos de la niña Ana Torrent, fotografiados por Carlos Saura. Sería imposible concentrar tantas informaciones en 4 minutos pop. Dentro de los ojos de Ana iban abriéndose los ojos de una generación de niñas españolas que ya hemos cumplido los 50 e incluso estamos a punto de cumplir los 60. Los ojos de las que llevaron flores a la Virgen durante una temporadita y notaron por las alcobas de sus casas energías invisibles a las que no sabían ponerles nombre. Todo cambiaba, pero sentíamos un peligro confuso por el hecho de ser niñas que ansiaban un cuerpo voluptuoso y en esa plenitud presentían un daño. Carlos Saura apresó una mirada común y radicalmente íntima. Me pregunto cómo podía saber tanto de nosotras. ¿Con qué habilidad nos miraba a través de un agujerito? Carlos Saura, en La caza, contó el horror del patriarcado y la dictadura y quizá, para constatar que ciertos residuos no se lavan fácilmente, miró con asombro a las niñas de nuestra generación para descubrir que, bajo nuestros juegos, dormían profundidades, miedos, ausencias, el deseo de crecer a una velocidad imposible, el sentimiento contradictorio de sentirte la niña más mala y más buena del mundo, creerte especialísima y ser a la vez como todas, fuerte y frágil, como esas mujeres que reciben el estigma de fatalidad en cuanto se liberan. Os recuerdo otras películas de Saura, Ana en Ana y los lobos, Elena en Pipermin Frappé. Sin embargo, esas mujeres que son mujeres muertas, fantasmas de la madre de Ana en Cría cuervos y tienen el rostro de Geraldine Chaplin, esas mujeres pertenecían a la generación de nuestras madres. Las que empezábamos a criarnos en el espejismo igualitario del posfranquismo, también estábamos condenadas a vivir en la herida. Quizá esas niñas, nuestros cuerpos, fuimos la adelantada metáfora de la transición. El escritor, realizador, dramaturgo y cineasta Alfredo Castellón, amigo de un amigo común de Luis y mío que se llama Javier Macua, Alfredo Castellón me observa cuando tengo unos 10 años y le dice a mi madre: esta niña está endemoniada. Ana, en Cría cuervos, lanza su conjuro: que se muera. Mezcla la energía de la imaginación y la de la niñez, un poder mágico con el desvalimiento que convoca a los fantasmas amados. Los ojos de Ana Torrent son los de esas niñas especiales que cuando cantan practicando un playback introspectivo
Janet a 45 revoluciones, se buscan por dentro y a la vez quieren ser miradas. Isa Campo habla de inocencia y maldad simultánea. Las niñas malísimas suelen ser más tontas que un cubo boca abajo. Construyen su maldad con experiencias prohibidas, orgasmos que crees que solo tú eres capaz de sentir y te colocan en una dimensión superior. También te llenan de culpa. Los ojos de Ana Torrent son los de esas niñas salvajes que a medida que crecen van sintiendo una carga que les corta la respiración. Hombres autoritarios, místicos, depredadores, con uniforme y pistolas, sapientísimos, que no tolerarán jamás la libertad sexual ni las travesuras de las mujeres. Los ojos de Ana indagan en la verdad de nuestros fingimientos, juegos y máscaras mientras nos pintábamos o rebuscábamos en un cajón para probarnos un sostén que siempre nos venía grande. La precocidad erótica se acerca. La precocidad erótica, esa anticipación que quemó a nuestras antepasadas como a polillas que se acercan a la luz, nos vuelve a contar el cuento de que a menudo deseamos lo que nos aniquila. Sin la mirada de Carlos Saura, a mí me parece que no habrían existido cuadernos de monstruas y centauras, quizá tampoco La huérfana de verano 1993 de Carla Simón, jugando a ser su madre, ni las conversaciones de las niñas de Pilar Palomero. El retrato de Saura calcó realidades y profetizó violencias. Me queda la duda de si fue él quien nos observó amorosa e inteligentemente o nosotras hoy somos así porque Saura nos imaginó. Pocos cineastas han resultado tan perturbadores para mujeres que mirábamos y nos mirábamos desde el filo y la insatisfacción. La atracción no excluyente por la convencionalidad y el abismo, el miedo y la esperanza, preguntándonos si de verdad éramos así. En la época en la que Saura miraba a las niñas y quizá daba en el clavo, o quizá en la época en la que la mirada de Saura comenzó a integrarse en nuestra manera de ser como niñas sensibles y lúcidas, en España casi no había mujeres cineastas. Teníamos a Josefina Molina, a Pilar Miró, a Cecilia Bartolomé. Necesitábamos miradas femeninas que abordasen nuestros conflictos desde dentro. Con esto no quiero decir que ni el cine, ni el arte, ni la literatura deban abordar única y exclusivamente lo que a cada cual le atañe por género, raza, clase o extracción social. Parto de la necesidad de la imaginación y de las máscaras, también de la curiosidad y de la empatía que nos permiten habitar otras pieles. Sin embargo, esa condición inherente a la creación artística no es incompatible con la reivindicación de las voces y las miradas enterradas bajo la losa de los discursos hegemónicos. Era urgente que las mujeres pudieran dirigir sus películas y que las escritoras contásemos nuestras historias. Quizá en el cine era más difícil porque la dirección a menudo se asocia con una figura de autoridad alejada del prejuicio, de la debilidad femenil. Estamos en el camino de superar esas porquerías y creo que por eso me sentí tan deslumbrada y tan agradecida con una película como Criatura. En estos tiempos en los que desde el anticapitalismo feminista se recupera el hambre de Simone Weil y se plantean preguntas sobre las vocaciones religiosas y el ansia de absolutos que parece que solo cuestionan el fanatismo de la atea y nunca el de la monja, la conferencia episcopal está encantada en un país en el que el ultracatolicismo vuelve a ser una amenaza real. Os invito a pensar en el misterio de la concepción de María y en su tránsito desde la abstinencia sexual a la gravidez mágica. Me pregunto por el placer de la Madre de Jesús. Quizá el placer surgiese de la penetración en el tímpano clítoris de las palabras del arcángel.
Quizá el aleteo del Espíritu Santo le hiciera estirar los deditos de los pies. Quizá María, como Teresa y otras mujeres emprendedoras dedicadas a la literatura mística, subgénero de la literatura erótica, habría descubierto los secretos gozosos de la masturbación. Pero de todo esto se nos cuenta muy poco. El deseo y el placer de las mujeres se escamotea en la representación artística. Por el contrario, suele hacerse apología del no placer femenino, de una ataraxia o de un sacrificio manifiesto. Se reflejan paréntesis o elipsis. En las salas de los museos tropezamos con relatos de hechos consumados. Una cadena une inquebrantablemente el sexo con la maternidad o la maternidad con un soplo o un asiento sucio de la línea 13. Violencia y miedo, pasividad. En el Thyssen contemplamos, iros a verlo al Thyssen, es un cuadro absolutamente maravilloso, contemplamos una joya de la ciencia ficción bíblica. Para mí es pura ciencia ficción bíblica. Se titula La Visitación y es de Jacob o Hans Strub, no se sabe. Jesús y Juan, perfectamente formados en las bolsas fetales de sus madres, María e Isabel, consiguen verse y hablarse acaso gracias a un protoecógrafo. De los gozosos misterios previos a la concepción, nada sabemos. La mujer se presenta como receptáculo, santuario, pisito de alquiler. Desde dentro de sus tripas, dos tipos poderosos hacen tratos. Deseo y deleite femeninos son tachados por religiones que atentan contra nuestro bienestar. Hay mujeres que desean ser madres y otras que no desean serlo y no renuncian al orgasmo. Criatura es una película muy importante. Saca nuestra sexualidad de sublimaciones místicas o serpientes pecaminosas y la interpreta como cotidianidad y materia. Una niña, iluminada por la luz de la ventana, observa con curiosidad lo que tiene entre las piernas. Esa maravillosa epifanía se transforma, fotograma a fotograma, en malestar e inquietud. La trama de crecimiento deviene en la posibilidad de película de terror. El placer se somatiza como urticaria. Tememos que la niña, la adolescente, la mujer alberguen un monstruo en la vulva. ¿Acaso una anomalía? La anomalía es solamente el placer y su búsqueda. Cuando una niña goza por un hallazgo fortuito del rozamiento, colchones, cuerdas, barandillas, el universo está lleno de posibilidades, la finalidad del sexo puede alejarse de la perpetuación de la especie. La precocidad en una niña es perversa y la hermosa facilidad para el gozo la coloca en el abismo de la transgresión. Incesto, embarazo no deseado y a destiempo, y más tarde práctica de una sexualidad alternativa a la exigencia de hombres que hoy ya no temen desperdiciar su semillita, aunque la Iglesia también haya castigado sin piedad sus juegos de manos. La masturbación animaliza a las mujeres que se aventuran a cumplir con el mandato de gozar, alejándose del ideal de la muñeca sin genitales. La búsqueda del placer femenino todavía se patologiza, da asco y genera violencia. En el Evangelio, que es una preciosa novela de Elisa Victoria, una párvula se restriega contra las patas de las mesas de un colegio religioso. Las niñas que se tocan dan grima, se avergüenzan, temen no llegar a ser nunca amadas. Esto era algo que teníamos que contar y Criatura lo cuenta inmejorablemente bien. El placer como un alien en el cuerpo de una niña. En Clavícula, es un libro que yo escribí, la menopausia también se relata desde una perspectiva siniestra. Es un invasor, un octavo pasajero, una licantropía
que me hizo mirar la fenomenología del propio cuerpo desde una perspectiva autoparódica. Y ahora me río con vosotros y con vosotras. Ja, ja, ja. Qué risa da la menopausia. Así pues, la elección de cría cuervos y de criatura se relacionan con la niña que fui en lo que esa niña tuvo de niña. Niña, en este caso, con A. Niña de la clase de las niñas, niña mutante en adolescente y en mujer, niña gozosa y culposa, niña hechizada y eléctrica, que hoy deviene en madura mujer amarilla. La elección de Eva al desnudo y de All That Jazz son otro cantar, y nunca mejor dicho. Tienen que ver con ese síndrome de Stendhal que yo he experimentado sobre todo en el cine, con la fascinación por el cine, el teatro, los musicales desde dentro del cine, el teatro y los musicales, con la curiosidad que suscita en mí cómo la farándula y las condiciones económicas del espectáculo se filtran en la creatividad y los estilos. Ese vínculo entre el dentro y el fuera que me obsesiona en la construcción literaria y que me ha llevado a escribir un texto autobiográfico como Los íntimos, Farándula, que es una novela centrada en el mundo de los actores y de las actrices que, por cierto, tiene como eje vertebrador la adaptación, la conversión en representación teatral de Eva al desnudo, y otras novelas como Persianas metálicas bajan de golpe, que para mí es una fantasía musical, una distopía con banda sonora de Rapsodia, yo no habría podido escribirlas nunca si dentro de mi cabeza no resonaran todo el rato los pasos de baile de Fred Astaire y Ginger Rogers, las zapatillas rojas de Powell y Pressburger, Un americano en París de Vicente Minelli, Piel de asno de Jacques Demy, Cabaret y All That Jazz de Bob Fosse. Nada me gusta más en el mundo. Nada. Esto me define como mujer gafapasta, letra herida y también profundamente pop. Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de que soy posmoderna a mi pesar. Aunque hoy más que nunca me parece que debemos recuperar el impulso utópico y distópico de la modernidad. No me apetece disertar mucho sobre obviedades como la de que el guión y la dirección de Mankiewicz en Eva al desnudo son irrepetibles. El multiperspectivismo, la construcción de personajes como Addison DeWitt o de Margot Channing frente a esa Eva, que es la Eva que muerde la manzana del querer ser a cualquier precio, que muerde la manzana del árbol del conocimiento, que se estira y se empeña más allá de todo escrúpulo y que al final es la encarnación de que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea por si acaso se cumple. La Eva que es castigada por su empeño y su loco afán. Una Eva profundamente bíblica, interpretada con habilidad por Anne Baxter, que ya sabéis que le da la réplica a monstruos como la ya citada Bette Davis, Celeste Holm o George Sanders. Os hago una confesión, a mí cualquier película con George Sanders dentro me gusta más. No puedo pensar en películas en las que esté George Sanders, de verdad, que no me gusten. Y esto también me hace reflexionar sobre que yo no sé qué os pasará a vosotros y a vosotras, pero a mí ser fetichista es lo que me permite un poco fundamentar mi iconoclastia. Si no fuera fetichista no podría ser iconoclasta. No me apetece profundizar en la pregunta de la posible carga reaccionaria del mensaje de la novela de Mary Orr en la que se basa el guión de Mankiewicz. Solo quiero insistir en que a mí me habría gustado ser una secundaria de carácter como Thelma Ritter. Y en la armonía, el equilibrio, la elegancia, la concepción coreográfica de una película que habla de rencores y gratitudes, envidia y amor, en un ámbito artístico indisolublemente ligado a su dimensión de oficio. Quizá, si no hubiese visto esta película con la boca abierta, no habría escrito, como os decía antes, Farándula ni Los íntimos, o por lo menos no los habría escrito igual. Acabo de escribir
que en Eva al desnudo hay algo coreográfico y me parece que en casi todas las películas y novelas que me gustan hay algo coreográfico. Los miércoles, en Hoy por Hoy, con Manuel Delgado y yo, intentamos convencer a Àngels Barceló de que debería mirar con otros ojos el género musical. Ella no comprende que de pronto la gente se ponga a cantar en mitad de una escena. Delgado le dice que es el movimiento de la propia vida, que en realidad en la propia vida estamos bailando todo el rato, nos movemos al ritmo de las músicas. Yo no sé, pero a lo mejor sí. El caso es que All That Jazz me produce un escalofrío y una felicidad extremas, porque en esta película se concentra todo lo que me conmociona, no lo que me emociona. Ojo, mi emoción se desborda viendo películas de Disney o de animalitos abandonados. Me conmociona el bellísimo tratamiento artificioso que Fosse hace del género autobiográfico. De algún modo, pasar la autobiografía, sus obsesiones como artista, creador, constructor, elegido y currante, las neurosis y las contradicciones, las adicciones y el pulso constante de la vida y la muerte por el fingimiento del musical, es un modo de corroboración de esa hipótesis de Manuel Delgado sobre la vida como musical. En esta idea hay algo del Nietzsche maravilloso, de la interpretación maravillosa de Nietzsche, que ya sabéis que tiene unas cuantas, que escribió de lo dionisiaco y de lo apolíneo, del latido y la norma en el arte, del nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música como el arte más vital, más libre frente a la represión figurativa de los lenguajes, en los que dejan de importar los significados de las palabras, porque al final no importan lo que las palabras signifiquen, lo que importa es el que manda. Eso es todo. Ya sabéis, este es el aprendizaje del huevo Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, nunca lo suficientemente valorado. Era un huevo muy sabio. Fosse indaga en la imposibilidad de separar la máscara de la persona, las ficciones de la realidad, la leyenda de la autobiografía. Juega con el doble y con el alter ego. Expresa todo lo indomable del Eros y el Tánatos a través del rigor de la danza. La danza quizá es la apariencia de lo salvaje o lo inexpresable que se cerca gracias a la implacabilidad del metrónomo y la contención exacta de un movimiento liberado, insinuado, reprimido. El arte es un poco eso. Las coreografías de Bob Fosse juegan con la brusquedad y la elegancia, son una síncopa que rompe y a la vez forma parte del movimiento continuo, con la dolorosa elegancia de la contractura. Ahora lo veréis. Estas coreografías, que reflejan un modo de sentir y de pensar la vida, son maravillosas y están en el cine. En la amplitud que da el cine frente a cierta contracción de los escenarios, aunque en el cine se represente un escenario. En definitiva, todos son trampantojos, pero a mí me gusta el vuelo que el movimiento de la cámara le da al cine. Me interesa ese mundo, la hipérbole y la amargura enterrada en el sentido del humor, la autoparodia y el autodesprecio como lubricantes del narcisismo o de la conciencia no tan descabellada de la singularidad. Me interesa la centralidad del cuerpo y cómo se usa el cuerpo, la expresión del cuerpo a través de la danza. Más allá de toda explicación intelectual, Eros, Tánatos, autobiografía y autoficción, Nietzsche y la madre del cordero, cuando veo bailar a Anne Reikin, no quiero explicar nada. Solo quiero mirar, porque recordemos que mirar también es una forma de vivir. Yo sé lo que es una epanadiplosis y también sé lo que es una hipálage. Con el lenguaje cinematográfico no estoy tan suelta.
Y sin embargo, entendí con Godard que el traveling es una cuestión moral, y con Hitchcock que a veces la trama es la percha para colgar el lenguaje. Pienso a menudo en el moño italiano de Kim Novak en Vértigo y siento una atracción irresistible y cierta repulsión también. El lenguaje del cine, imperceptible y explícitamente, acompaña la formación de mi cuerpo y de la retórica que utilizo para acercarme como lectora y escritora a los textos como artefactos humanos, corpóreos y vitales. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro silencio amable. Abrimos un pequeño turno. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ha sido un texto precioso y una lectura con una dicción exquisita, además. Escuchándote hablar de las niñas, has mencionado muchas novelas tuyas, pero no has mencionado la lección de anatomía. Y ahora ya tengo más clave de dónde vienes. Muy bonita la genealogía que has hecho de tu vida como espectadora y las escrituras que has hecho. Tenemos entre 5 y 10 minutos para preguntas. Os abrimos el turno a vosotros. Creo que es interesante que todos tenemos nuestra experiencia como espectadores, y además las películas que ha mencionado Marta creo que nos interpelan a todos. Solo tenéis que levantar la mano y os acercamos el micrófono, así que no lo dudéis. Supongo que en la elección que has hecho tenías muchas opciones para elegir. A mí me gustaría saber por qué, por ejemplo, has escogido Cría cuervos y no El espíritu de la colmena. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y no te sabría dar muy bien una razón más allá de que a mí, como espectadora, la primera vez que vi la película me impactó más Criacuervos. A lo mejor es una cuestión de mal gusto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero a mí como receptora había escenas de Criacuervos que se me han quedado grabadas para siempre jamás. Esa escena que os he comentado aquí de esa niña diciendo que se muera, y el señor que se muere, y ella cree que ha sido por su culpa. Me pareció maravilloso. La escena con la canción de Janet, ese tipo de cosas que yo os comentaba al principio. No quiero volver a ver la película, quiero saber lo que soy capaz de recordar de la película. Pues para mí como espectadora en ese momento fue más impactante Criacuervos, pero no le quito ningún valor, ni muchísimo menos al espíritu de la colmena. En este ciclo hay un problema muy grave. Y es que un problema que al mismo tiempo es una ventaja, pero que hay que partir un poco de la conciencia de que las selecciones, las antologías, siempre son amputaciones. Entonces, cuando tú eliges 4 películas, tú te das cuenta de todas las películas que no están y te das cuenta de la visión deformante. Entonces, en ese sentido, yo lo que he intentado es ser lo más honesta posible, ir lo más pegada posible a mi experiencia vital. Y luego espero que otro año me vuelvan a invitar porque, claro, para mí ha sido un sacrificio horrible dejar fuera el cine italiano. O sea, yo ya aquí me siento muy triste sin haber hablado de Milagro en Milán. Me siento muy triste sin el cine francés. O sea, me siento muy, muy triste sin muchísimas cosas, pero bueno, haciendo el rebobinado autobiográfico y también analizando cómo el cine estaba en mis libros, llegué a la conclusión de que estas eran las películas que tenían que estar. Muchas gracias. A ti, muy amable. Bueno, felicitarte, Marta, por la lectura y el contenido, sobre todo, que has realizado. Y la suerte que hemos tenido,
de ir durante el verano o vivir durante el verano en el pueblo donde había cines de verano, ¿no? Si viendo lo que supuso para ti esas vivencias, ¿no?, en el verano, ¿qué harías o qué propuesta, si te atreves, por lo que ha supuesto para ti, pero que puedan vivirlos de manera obligatoria, entre comillas, el alumnado que está en enseñanza obligatoria? ¿Alguna propuesta, alguna idea que a modo de propuesta ciudadana se pueda llevar al ministerio? Yo qué sé. Es decir, que una película, 2, 3, y en qué contexto o de qué forma tú lo has vivido. ¿Qué proponer para que lo que tú hayas vivido de la manera más obligatoria posible, para que todo el mundo, indistintamente de género, sociedad, cultura, etcétera, puedan vivirlo en la edad obligatoria, infantil o primaria? Es decir, solo 2, 3 películas y alguna idea. Gracias. Bueno, gracias a ti por la primera parte de la intervención. La segunda no te la agradezco nada porque es una cosa dificilísima. O sea, yo sería incapaz, eso habría que pensarlo muy despacio, porque además yo creo que lo que es la sensibilidad para recibir el cine, la sensibilidad de las personas más jóvenes para relacionarse con los textos está cambiando de una manera sustancial. Yo no digo que a peor ni a mejor, pero está cambiando. Entonces yo en ese sentido me siento un poco extraña. Yo lo que te puedo contar es que una vez, esta es una anécdota que he repetido en alguna ocasión, pero a mí me impactó mucho. Hace algunos años me invitaron en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Melilla a dar una charla sobre género negro. Y tenía que elegir una película y bueno, pues a partir de esa película hablar de la relación entre el cine, la literatura. No era para alumnos tan pequeños como tú decías, pero era para alumnos de primero de carrera. Y entonces yo creo recordar que elegí una de las que menciono aquí. No me acuerdo si era Perdición o si era Deseos humanos. Y los profesores me escribieron y me dijeron: oye, por favor, elige una película de género negro, pero que no sea en blanco y negro, porque eso va a suponer un problema para que los alumnos se enganchen, para estimularlos a la hora de ver la película. Y yo no me lo podía creer. Y luego cuando llegué allí y lo pregunté, me dijeron que sí, que les hubiera costado muchísimo más trabajo ver una película en blanco y negro, porque para ellos el blanco y negro era una manera como de suspender o poner en el límite el riesgo de su capacidad de creer. Y bueno, pues y luego me reprocharon que yo no veía películas en el móvil. Entonces claro, es que y probablemente por mi parte es una limitación, no puedo, ¿no? Entonces, por una parte no te puedo responder porque creo que la relación con los textos está cambiando muchísimo, y por otra parte porque habría que pensar con mucho detalle qué películas resumen esa parte de la realidad que nosotros queremos compartir con el alumnado. Pensando en cómo está ahora el patio, yo les pondría Camada Negra de Manuel Gutiérrez Aragón, pero me acusarían de adoctrinar al personal. Pero bueno, esto vamos a pensarlo despacio, y hacemos una propuesta al ministerio, lo que sea. Bueno, pues solo queda agradecer a Marta tu prescripción de Camada Negra. Está en Flixolé, así que está al alcance de todos. Y muchísimas gracias por tus palabras. Pensaremos invitarte el año que viene para hablar de cine italiano. Y nada, ahora toca ver la película, pero sobre todo darle un aplauso a Marta por todo lo que nos ha enseñado.